Alto Aposento, residencia de adultos mayores, y queremos siempre lucir una sonrisa linda, ¿no? Una sonrisa bella, pero ¿cómo lo hacemos? Cuidando la salud bucal. La gingivectomía, o como había dicho, que es más conocido como el corte de las encías, la encía vendría a ser el tejido, o mejor dicho, el epitelio de revestimiento que reviste la parte del proceso alveolar, es decir, el hueso que rodea a los dientes. Lo que la persona debe saber que cuando la encía está agrandada, muchas veces necesita algún tipo de corrección. Esta corrección se lo consigue en forma quirúrgica. Métodos existen varios, algunos de ellos son con bisturí eléctrico, otros con bisturís convencionales, que si una persona no tiene una buena higiene dental, lo primero que va a tener es la gingivitis. Entonces, cuando tiene una encía muy agrandada, eso facilita o predispone a que sea más fácil la formación de esta patología. Entonces, muchas veces se realiza un corte a manera de facilitar la higiene de las piezas dentales. Actualmente también existen tratamientos ya cosméticos. Son más comunes ahora las personas que al sonreír muestran mucha de la parte del tejido rosado. Entonces muchas veces es antiestético. Y como la estética muchas veces es lo que manda hoy en día, se realizan algunos cortes, ya sea con la finalidad de disminuir esta cantidad de encía o de hacer parecer que los dientes son más grandes, porque hay personas que poseen dientes muy pequeños. Entonces haciendo unos cortes de 1 o 2 milímetros muchas veces se consiguen darle una apariencia de una sonrisa más agradable o más amplia, por así decirlo. Todo esto tiene que ser bien evaluado. Lo primero que tenemos que evaluar es que la encía esté sana. No se puede realizar ningún tipo de tratamiento si la encía está enferma, o por lo menos hay que intentar restablecerla. Como estaba hablando, son todos procedimientos quirúrgicos que no implican un tratamiento, un postoperatorio muy doloroso. Es más molesto que otra cosa. La gran ventaja es que la encía tiene un poder de recuperación muy rápido. Después del tercer o cuarto día prácticamente todo ya está bien. Continuamos hablando de linfoma con el doctor Oscar Garoso, oncólogo infantil, y nos está dando también un panorama de lo que es esta enfermedad en adultos. Y bueno, y saber un poquito también si tiene una carga genética, como todos los cánceres, ¿no? Hay todo tipo de cáncer que tiene una carga genética importante. Claro. El concepto general es que el cáncer mayormente no tiene relación genética. Claro, existen las excepciones, ¿verdad? Donde sí hay enfermedades que pueden transmitirse en forma genética, cromosómica. Lo que hace la diferencia es que en el linfoma existen predisposiciones genéticas. Una persona puede tener alguna que otra predisposición, pero esta predisposición debe estar acompañada por otro factor ambiental o alguna infección viral, y esa asociación es la que produce el desarrollo de la enfermedad. Es bien conocida mundialmente la situación africana y la situación del nordeste brasilero, en donde la infección por el virus del Epstein-Barr, que produce la enfermedad llamada mononucleosis infecciosa, predispone a la aparición de linfomas no Hodgkin principalmente, ¿verdad? Tanto en adultos como en niños, con linfoma de Burkitt, linfoma tipo B. En nuestro país existe una alta incidencia de enfermedad por virus del Epstein-Barr. Sin embargo, no se correlaciona con los números con respecto al linfoma de Hodgkin. Nos hace suponer de que la cepa viral podrá ser un poco distinta, ¿verdad? No será la misma cepa viral que tienen los africanos o los brasileros, o el ambiente no es el propicio, o el individuo tiene una idiosincrasia distinta también. En fin, son distintos aspectos biológicos que se están estudiando, ¿verdad? Pero este es un virus asintomático, o sea, la persona puede tener el virus sin en el darse cuerpo cuenta. Y sin darse cuenta. Totalmente. En pediatría hacemos comúnmente diagnóstico de mononucleosis infecciosa en forma aleatoria, o sea, los niños consultan para un chequeo habitual, le pedimos el análisis y viene positivo, el dosaje de anticuerpos contra el virus viene positivo.
no tiene tratamiento, es autolimitada en el sentido de que así como comenzó sola, termina sola, solo que podría dejar una predisposición. Claro. No quiero que quede el concepto de que todo niño con mononucleosis va a hacer un linfoma, no, eso Claro, no es cierto. pero igualmente ya hay una predisposición Sí. y sería bueno también el control, el chequeo, ¿no es Claro, cierto? claro. Pues de ahí es justamente, está en lo correcto, de ahí es donde viene el concepto del chequeo periódico, ¿verdad? Si estuvimos en contacto y más aún si tenemos algún antecedente familiar, no por el hecho de que sea una enfermedad transmisible familiarmente, sino por la predisposición, porque el ambiente es el mismo. Entonces, por ese motivo es que es importante controlarse periódicamente para saber si es que estamos o no en riesgo. Por supuesto, si se presentan síntomas, con más razón. La gente tiene mucho temor mayormente. ¿Desde cuándo? Te pregunta la gente, ¿desde cuándo tengo esta enfermedad? ¿O desde cuándo mi hijo tiene esta enfermedad? Y el cáncer en sí no es una enfermedad crónica. El concepto de que estaba dormido en mi cuerpo y se despertó, Sí. eso no existe. No. El cáncer es una enfermedad agresiva desde el principio, dejado a su libre evolución. Un linfoma en menos de 2 o 3 semanas se está manifestando totalmente en su óptimo esplendor. Es imposible que esté activo un linfoma en el cuerpo de una persona por 3 semanas y esta persona no se dé cuenta, o en el cuerpo de nuestros niños y los padres no nos demos cuenta. Es absolutamente imposible. O sea que cuando se manifiesta, nos asusta, sospechamos, sabemos lo que tenemos que hacer, biopsiamos los ganglios, tomamos las muestras de sangre, tomamos muestra de médula ósea y confirmamos el diagnóstico. ¿Y cuáles son las características que tiene el paciente con linfoma y cómo se va desgastando su organismo? Bueno, lo primero, la fiebre, ¿verdad? Una fiebre Sí. un poco particular porque se presenta en forma diaria o cada 2 días, un solo pico, no es tan alta, pero es repetitiva y la fiebre no tiene un motivo particular, no tiene una justificación. El crecimiento de los ganglios, uno ve que los niños empiezan a tener crecimiento de ganglios en la zona lateral del cuello, dificultad respiratoria, ¿por qué? Porque en el mediastino, que es una zona anatómica del tórax, existen un grupo de ganglios importantes también que forman conglomerados y aumentan de tamaño. Al aumentar de tamaño presionan las estructuras respiratorias vitales, también producen presión hacia los vasos sanguíneos importantes que drenan la sangre de la parte superior de la cabeza y produce lo que se llama el edema nesclavina, es decir, aumenta el edema del rostro. Aumenta el tamaño del rostro. Exacto, entonces como si fuese que se haya despertado recién esa persona o más. Sí. Los ganglios no son dolorosos. De repente uno puede consumir antiinflamatorios, analgésicos para poder desinflamar esos ganglios pensando que son inflamatorios, pero no son dolorosos y justamente cuando termina el tratamiento antiinflamatorio o antibiótico, la clínica permanece intacta igual. Entonces es ahí cuando nosotros pedimos los análisis pertinentes y vemos las células características o vemos las alteraciones en el hemograma que nos obligan a los tratamientos o a los métodos de diagnóstico ya más invasivos, como ser la biopsia del ganglio aumentado de tamaño o la punción de la médula ósea. ¿Cuál es el tratamiento que existe actualmente a nivel mundial y con qué contamos en el país también? Hay que Afortunadamente, en el país contamos con todas las drogas de primera línea para el tratamiento de esta enfermedad que tienen una muy buena respuesta, un muy buen pronóstico, en el caso de que sea una enfermedad que responda bien, porque siempre están las enfermedades que no responden al tratamiento y su agresividad se debe a características biológicas de la enfermedad, pero son la excepción. La mayoría de los pacientes con linfoma van a tener buen pronóstico. El tratamiento es con quimioterapia, son esquemas rígidos de varias drogas que se hace cada 15 días durante aproximadamente 6 a 8 meses, algunas en régimen de internación y otras en régimen ambulatorio. En niños todas hacemos régimen de internación los primeros ciclos y posteriormente hacemos régimen ambulatorio. Como les dije, todas las drogas están presentes en el país, no tienen un costo demasiado elevado, gracias a Dios, son accesibles, no tienen el precio de un antibiótico, pero... Ahora, la respuesta depende mucho también del sistema inmunológico del paciente, ¿no? Totalmente, el sistema inmunológico, bueno, convengamos que lo primero que viene afectado por el linfoma es el sistema inmunológico. Así es que la respuesta va a depender de la idiosincrasia del paciente, de su estado nutricional, es un punto de discusión porque también los desnutridos tienen buena evolución, pero por supuesto una persona con buen estado nutricional y una persona adulta que no tenga otros problemas como ser problemas cardiovasculares, diabetes o alguna otra enfermedad asociada, también va a tener una mucho mejor evolución delante de una persona que sí tenga todas esas complicaciones. ¿Pronóstico de sobrevida? Bueno, el linfoma de buena respuesta
En el niño tiene aproximadamente un 75-80% de posibilidades de curación, posibilidades de sobrevida a 5 años, le llamamos nosotros en oncología. En adulto también, el mismo 65-70%, dependiendo del tipo. Un linfoma de Hodgkin tiene otro pronóstico, como le dije al principio, es muy raro en el adulto. Si responde bien al tratamiento, tiene una muy buena expectativa de vida. El linfoma no Hodgkin, de acuerdo a las características biológicas de la enfermedad, existen medicamentos dirigidos, anticuerpos monoclonales como el rituximab, por ejemplo, el cual ya disponemos en el país, que alcanza un control total de la enfermedad a muy largo plazo. Muchas gracias, doctor. Nos quedan un montón de preguntas realmente, porque el tiempo es corto, pero vamos a tener otra oportunidad de hablar, obviamente, de este Con tema. mi gusto. Muchas gracias por estar gracias aquí. A ustedes. Nosotros vamos al corte y ya volvemos. Es lo que quiero. Es como quiero vivir mejor, celebrando lo que tengo, vivir mejor.